Este joven acompañó a su abuelo y cuando éste murió, pasó algo increíble. A la sombra de un frondoso encino, un viejo labrador enterró su fortuna y las cosas de valor que poseía, entre ellas las joyas de su esposa, a la que amaba tanto que en cada aniversario el muy enamorado le regalaba, pues para él era tan placentero verla lucir una fina gargantilla en su cuello, o un anillo de diamantes en sus manos, o un par de pendientes los más finos y hermosos que encontrara, porque quería tanto a su esposa que con las ganancias de su trabajo guardaba siempre un poco para que cada año poder consentir a su vieja, como la llamaba cariñosamente, por todas las atenciones y cariños que esta gran mujer le prodigaba. Vivían solos desde hace mucho tiempo porque sus 3 hijos, Raúl, Germán y Silvia, habían decidido dejar el campo e irse a vivir a la ciudad y disfrutar de todas sus comodidades, conformando sus hogares cada uno, y se olvidaron de visitar a sus papás, aludiendo muchas responsabilidades y poco tiempo para hacerlo. Pero eso sí, esperaban ansiosos cada mes la ayuda que salía del trabajo y del esfuerzo de aquel viejo, ya cansado pero que nunca dijo nada, pues no quería ver sufrir a su adorada, porque para ella, sus hijos, eran la razón de vivir. Mientras pudieron trabajar juntos, lo hicieron, y levantaron una finca extensa y muy hermosa, siendo la envidia de muchos en la región, y sacaban tan buenas cosechas que se convirtieron en las primeras en venderse en el mercado, pues eran cultivadas con mucho empeño y dedicación, convirtiéndose en los mejores productos para ser exhibidos en los más sofisticados supermercados de la ciudad. Un día, para él, el más triste, su esposa lo dejó solo, se fue al cielo, y aquel viejo perdió las ganas de vivir. Así se lo hizo saber a su familia, que por primera vez en muchos años se reunieron para darle la despedida a aquella madre a la que abandonaron desde hace tanto tiempo. Como la casa era tan grande y acogedora, los niños que trajeron, o sea, sus nietos, sonrientes y alegres, disfrutaban de la libertad que proporciona el campo, y cuando sus padres decidieron regresar a la ciudad no querían hacerlo. Se habían acostumbrado en poco tiempo al fresco amanecer, al despertar con un trino de las aves, y correr descalzos por aquel jardín bien cuidado que les dejó su abuela. Así, el viejo aprovechó la visita de sus hijos para informarles que ya no les mandaría la ayuda que ellos esperaban, ansiosos, porque ya las fuerzas se acababan y no podía trabajar como lo había hecho por tantos años. Sus hijos no vieron otra opción sino la de regresar a la casa dizque a hacerle compañía, cuando la verdad era que ya no les alcanzaba el dinero para seguir aparentando en la ciudad. De todos sus nietos, 5 en total, uno, Alfonso, hijo de Raúl, que en poco tiempo cumpliría 14 años, era el único que disfrutaba la compañía de aquel viejo que con el tiempo se volvía más achacoso y gruñón, pero que siempre su enfado desaparecía con las atenciones y mimos de su adorado nieto. Era ya costumbre verlos a la sombra de aquel árbol frondoso, donde el abuelo le contaba las historias más maravillosas que él había escuchado y otras tantas que se inventaba de duendes y brujas, para así mantener la atención de Alfonso, que lo consentía con sus mimos, pues su abuelo se había convertido para él en una persona muy especial e irreemplazable. Siempre le decía una frase que el muchacho no comprendía porque su abuelo la repetía con frecuencia: «Cuando yo muera, no quiero que te olvides de este sitio, para que siempre me recuerdes. Quiero que aquí construyas un parque para que, cuando tengas tus hijos, disfrutes de este lugar como lo hemos hecho en el tiempo que llevas aquí». Sus hijos se estaban cansando de vivir allí, ya que les tocaba trabajar para conseguir su sustento, y cada vez que podían revolcaban por todos lados la fortuna que sabían que guardaba su papá, pues ellos sabían las ganancias que había tenido y lo ahorrador que era, ya que cuando estaban pequeños les enseñaba que había que ahorrar, porque algún día necesitarían de lo que hubiesen guardado, ya que la juventud pasa y los achaques llegan. Aquel viejo se sentía muy contento con el cariño y el amor fraternal que siempre le demostraba Alfonso y lo quería entrañablemente. Siempre que podía le repetía lo mismo: «Construye tú mismo el parque para que lo hagas con mucho esmero, y así recibirás la recompensa merecida por tu paciencia y gracias por tu compañía. Desde donde yo esté, te agradeceré y te cuidaré por siempre». A sus hijos les recomendó que el día que partieran la herencia,
tener en cuenta a su nieto y cualquier exigencia que el muchacho pudiera hacer, porque él estaba completamente seguro que apenas cerrara sus ojos, su familia se repartiría lo que con tanto trabajo él había conseguido. Ese día no se hizo esperar. Alfonso contaba ya con 21 años, mayor de edad y muy juicioso, y siempre trataba de cumplir a cabalidad cada uno de los consejos de su abuelo adorado, y trabajaba mucho como él le había enseñado. Creyó no poder recuperarse de la pérdida irreparable de su abuelo. Se sentía muy solo, a pesar que estaba rodeado de sus padres, tíos y primos. Le hacía mucha falta a su abuelo, y solo esperaba a que llegara la noche para sentarse debajo de aquel árbol donde le parecía que su abuelo desde alguna nube lejana le sonreía siempre. Pronto su familia decidió vender todo para regresar a la ciudad, aludiendo que con la pérdida de su padre ya no tenían nada que hacer en el campo, donde no se habían sentido a gusto desde el momento de su llegada. Al recordar las palabras de su abuelo, Alfonso pidió a su padre que le dejara un espacio junto al encino para edificar una pequeña cabaña y vivir allí mientras organizaba su vida, pues no se sentía capaz de abandonar aquel sitio donde había sido tan feliz al lado de ese ser que tanto apreciaba. A regañadientes accedieron, ya que esa había sido la voluntad del viejo, y les pareció tan poco lo que les pedía, ya que pensaron que el muchacho les había podido exigir mucho más. Empezó con rapidez la construcción de su cabaña, muy bonita y acogedora, y continuó trabajando en el campo mientras su familia regresaba a la ciudad. Se sentía muy a gusto en aquel lugar y buscando siempre a lo lejos la sonrisa de su abuelo. Una noche, mientras descansaba y admiraba la belleza de las estrellas, recordó los consejos de su abuelo y en voz alta dijo: «Abuelo, llegó el momento de construir ese parque que tanto me encomendaste, y antes de buscar la que será mi compañera, con la que he de compartir el resto de mi vida, y darte esos nietecitos que sonriendo me pedías, te prometo hacerlo sin afán, para poder ofrecerte el parque más hermoso y acogedor que haya existido». Al día siguiente, apenas tomó su desayuno, salió a buscar las herramientas necesarias para comenzar la construcción, y buscando el sitio perfecto, aquel donde pasaban horas enteras escuchando los relatos de su abuelo, comenzó a acabar con el ánimo de terminar pronto su obra. No pasó mucho tiempo cuando su herramienta tropezó con algo que sin lugar a dudas no se trataba ni de raíz ni de piedra alguna que pudiera existir en este lugar. Ansioso de descubrir qué era, escarbó más y más, quedando al descubierto aquel baúl lleno de dinero, objetos de valor y las joyas que el viejo había guardado tan sigilosamente. Miró al cielo y al recordar las palabras que su abuelo siempre repetía: «Constrúyelo tú mismo y recibirás la recompensa merecida», entendió lo que su abuelo le quiso dar a entender siempre. Lloró de emoción y juró a su abuelo recuperar todo lo que él había conseguido con tanto esfuerzo y conformar esa familia que anhelaba. Así que fue a hablar con las personas que habían comprado aquella hacienda que ese viejo había construido junto a su amada y que los hijos habían vendido por no sentirse bien en el campo y querer seguir aparentando la vida que llevaban en la ciudad. Alfonso se puso en contacto con ellos. Al citarlos les dijo: «Señores, quisiera comprar la hacienda que le pertenecía a mis abuelos». Ellos, al ver lo joven que era Alfonso y creer que era solo un capricho de un joven adolorido por la muerte de sus abuelos, les pidieron una suma de dinero que la verdad era por encima de lo que la habían comprado. Alfonso les dijo que no había problema y les dio el dinero, y así fue como Alfonso logró cumplir la promesa y los deseos de su adorado abuelo. Trabajó con tanto amor que pudo cumplir su promesa y ver sus hijos dichosos correteando por aquel lugar, y nunca olvidó ese sitio donde su abuelo le decía que algún día recibiría una merecida recompensa. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos tu comentario y recuerda compartir este video para que más personas conozcan nuestras historias. Y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el contenido nuevo. Hasta la próxima.